Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Contento con su ahí cortina. ¿Cómo está nuestro Luis Felipe Slier? Hola, Otro jueves. Sí. Llegamos al jueves. Sí, muy buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan y sobre todo un abrazo a ustedes dos, Ángeles y Leslie, que son unas tremendas comunicadoras. Nos confunden a veces, nos confunden a la Leslie, le dicen Ángela y Sí, bueno, y a mí me dicen otros nombres. Ángela y Leslie. Me quedé un poco así como un leve microsegundo que estaba pensando entre el dólar y el petróleo. Eso me tenía... Vamos a partir así. Me tenía así como... me tenía como... No, sí, he sido... Interesante esta semana porque han ocurrido un montón de cosas, entonces como uno de repente no sabe por dónde tomarlas y es como muy entretenido a mi modo de ver. A otra gente le carga, así que cada uno con sus pasteles. Así que, pero como siempre le he dicho, esto está todo encadenado, entonces obviamente en este minuto... se dio a conocer el día, vamos a hacer como una ensalada bien mezcladita, pero después vamos a ir sacando los hilitos. Se dio a conocer el informe de política monetaria, el IPOM, y junto con el IPOM se dio a conocer la tasa de política monetaria, que tal como había señalado en programas anteriores, mi expectativa estaba entre 75 puntos base y 100 puntos base. Fue por la más cautelosa, por 75 puntos base. No 50, me parecía que algunas perspectivas eran muy conservadoras, tenía que marcar 75 o un poquito más o 100 puntos base el Banco Central, lo hizo, y eso ya empezó, sobre todo el comunicado que vino el día miércoles, ayer, el comunicado que vino en el Banco Central, ya hizo un poquito que la gente en especular en términos del tipo de cambio bajara. Y tenemos un dólar que ayer bajó 20 pesos, o sea, se vino bruscamente abajo. De hecho, hoy día está abriendo levemente a la baja en 948 pesos, por lo tanto sigue bajando, de la mano de algo que también se produce, que es el aumento en el precio del cobre. ¿Ya? El aumento del precio del cobre también está empujando un poquito del tipo de cambio. Pero esto se está produciendo ahora. Ya tuvimos todo marzo con un tipo de cambio bastante alto. Ya, o sea, sobre los 9.50, hoy día está el 9.48. Entonces, lo más probable es que tengamos noticias del Instituto Nacional de Estadística un poquito infladitas respecto a lo que es inflación. ¿Ya? Así que ahí vamos a tener otro tema porque también el informe de política monetaria lo dio como a conocer, dio a entender de que todavía vámonos con piano, todavía no parece que las próximas reuniones no van a ser bajas tan fuertes, no va a bajar tanto la tasa de política monetaria, porque todavía quedan rasgos de inflación que básicamente se van a dar porque somos importadores de combustibles netamente y el combustible nos pega en todos lados. Sí. Ya, entonces Sí. pega por todos lados y obviamente el petróleo internacional que nos rige a nosotros también está subiendo con fuerza en el mercado internacional. O sea, también ha hecho que esto tenga doble subida en el mes de marzo. Entonces, por lo tanto, en términos de IPC podríamos encontrarnos con novedades. Y eso es algo que todavía no hay que cantar victoria en varias noticias. Ahora, sí, y con esto ya quiero darme un poquito el impulso más positivo, después de esta alza del petróleo, en 5 días ha subido casi 4 o 5 pesos, lo cual es mucho. 4 o 5 dólares, perdón, no pesos. Sí hay que tomarse con cautela el IMASEC. Tuvimos un índice mensual de la actividad económica muy interesante, muy positivo. Con esto ya parece que haya una cierta tendencia en términos de recuperación, pero también todo el mundo ha dicho vámonos con cautela, producto que, si bien el año 2023 ceros más, ceros menos, terminamos levemente por arriba, lo que no terminó muy arriba es la inversión.
Entonces, cuando no tenemos inversión, es muy difícil después que podamos producir riqueza si no tenemos estos bienes de capital que nos hacen generar riqueza. Y en ese sentido yo creo que es ahí donde tenemos tenemos una buena razón para estar contentos. Ese IMASEC es positivo, da una buena señal, pero tenemos que tenerlo ahí con calma. Vamos a ver cómo se comporta la inflación, vamos a ver cómo se comportan los precios de los combustibles a futuro. Y sobre todo aquí, a modo de anécdota, me pareció ver una publicidad de un gas en televisión. Que miro poco y cuando miro me pego más en los comerciales que lo otro me llama más la atención, porque este comercial trata de explicar de que el gas licuado, el 80% viene de Estados Unidos o se importa, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, si el tipo de cambio sube, obviamente el precio del gas, que a todo el mundo que va a empezar a calefaccionarse, porque ya empezamos a ver humitos, se empezó a ver humitos, ya empiezan las rueditas en las casas a correr con el gas, o sea, revisaste la estufa, tiene gas, ya se empiezan a escuchar estas palabras ya en esta época. Así que claro, efectivamente vemos ahí el tema de la parafina, el tema de la leña, el tema de lo que significa también la calefacción a parafina, y que empieza de alguna manera, y la gas, a sentirse ya en el bolsillo porque se empieza a ocupar. Entonces ahí ya es donde tenemos que empezar a poner ojo, y que, bueno, lamentablemente todavía va a seguir subiendo un poquito más. Yo te iba a decir que cada vez que uno escucha... nosotros de hecho tenemos un titular de economía hoy día, y es como ese justo equilibrio, como que todo se quiere colocar, ojalá lo más equilibrado posible, pero siempre hay algún tipo de factor. Te das cuenta que es como el Banco Central trata de malabarear, y no, siempre nos está pasando ahí la cuenta algo. Como que lo vamos a lograr y no lo alcanzamos. Sí, es un tema que dice relación con lo que nos trae por delante. Yo creo que igual tenemos un año de comparación bastante positivo. Yo creo que hay un año que vamos a tener algún cierto grado de crecimiento. Eso no se discute, ahora se está discutiendo un poco en qué porcentaje va a tener este grado de crecimiento. Y eso es un tema que debiésemos plantearnos. O sea, de hecho, también dentro de la columna traigo un poquito una reflexión en torno a, porque es imposible uno aquí en la región del Biobío, más en el Gran Concepción, Talcahuano, la conurbación completa, sacarse o excluirse del tema de Huachipato. O sea, no por más que uno dice no puedo, es algo que lleva tantos años, son 70 años, son familias enteras que han sido de Huachipato. Saludos también al Club Deportivo de Fútbol que ayer empató, así que a todos los que son de Huachipato, mis felicitaciones. Así que ahí hay una pequeña alegría para los de Huachipato. Así que, pero también en esta reflexión, esta columna, traigo un poquito más de preguntas que respuestas, porque en realidad en la medida que uno empieza a escarbar un poco más, a investigar un poco más, empieza a preguntarse, bueno, ¿y esto es de ahora? ¿Esto es cuando se solicitó la salvaguardia? ¿Esto viene de hace unos meses? ¿Viene con este gobierno? Si es que uno pudiera decir que es de gobierno, ¿o viene de los anteriores? ¿O es un tema netamente privado? Entonces empezamos como a separar. Primero aclarar una empresa privada, ya eso es como poner los acentos, porque a veces las personas un poquito se enredan. Yo creo que en este caso, además, por lo mismo que tú mencionas, Luis Felipe, de que tiene un arraigo tan local, es tan grande, y que en el fondo yo creo que hay gente que pierde la noción de que, claro, que es una empresa privada y no estatal, porque pareciera dentro de la percepción que fuera como estatal. Que tiene tanta trayectoria, que ha permitido a muchas familias crecer a lo largo, hacer toda una vida, que incluso refleja el modelo laboral de hace varios años atrás, en el modelo laboral en que tú ingresabas a una empresa y te proponías hacer carrera en esa empresa. Siempre se escuchaba la palabra como hacer carrera en la empresa.
en la cual tú entrabas en un puesto y aspirabas a llegar a lo más alto en la compañía y permanecer en una empresa casi toda tu vida laboral. Hoy día no es bien visto que una persona esté toda su vida laboral en una empresa, es curioso. Es yo como... creo que también el tema de ese modelo de la empresa que se extrapolaba hacia la comunidad también. Que hoy día las empresas, si bien tratan de hacerlo, pareciera que está más encapsulado, pero Huachipato, o sea, hay sectores que son acereros totales. Quiero un modelo, claro, el modelo, por eso digo un modelo más tradicional, un modelo en el cual uno viene con la empresa de la mano, es una empresa que involucraba a toda la familia, desde el colegio, desde la habitación, la salud, la vivienda, tiene ese modelo que eso generó un arraigo muy fuerte en la región, que eso ha hecho que sea una de las empresas privadas más potentes de la región. Pero también hay que empezar a preguntarse, por ejemplo, este sistema de protección de barreras arancelarias, ¿de cuándo viene esto? ¿Cuándo se firman estos tratados? No olvidemos que fue ya hace cerca de 10 años que se firma grandes acuerdos con China, y Chile tenía la oportunidad en ese entonces, ya partiendo un poquito más atrás, de 10 años, de decir, ¿sabes qué? Yo a estos productos no quiero que entren con arancel cero. Y China tenía también lo mismo que podía hacer, o sea, Chile podía decir, yo no quiero que el acero entre con arancel cero y entre con el 6%, voy a inventar. Por lo tanto, China también podía haber dicho lo mismo. Un poco recíproco. Ambos países casi dijeron que no querían protección y que todo entraba a cero. A cero, me refiero al 0%. A cero. No, a cero. Entonces, la gran pregunta es, ¿podemos retrotraernos y pensar en algo así? Si uno finalmente quiere poner... un tema proteccionista a una empresa del Estado de China y decir, pidamos este sobrearancel, esta protección, esta salvaguardia, es solamente del acero de Concepción o de Talcahuano o Huachipato el que estamos discutiendo, o China también podría pensar y decir, bueno, entonces hagamos lo mismo con el cobre. Entonces la pregunta es, ¿por qué es un bonito zapato chino? Porque las medidas que uno tome tiene que entender de que tienen resultados, o sea, tienen una consecuencia, hay una acción y una consecuencia, y eso ¿puede China sobre reaccionar y colocar una salvaguardia Codelco? Tengo una pregunta, no tengo respuesta. A lo mejor me dicen, no, es que estáis comparando peras con manzanas. No sé si es tan así, a lo mejor nos ven como un productor subvencionado por parte del cobre y que hay que proteger también el cobre o la extracción de cobre en China y que entren a un precio mayor. Entonces es una primera pregunta, porque de alguna manera, revisando algunos antecedentes, China es nuestro principal socio comercial. O sea, el 40% de nuestras exportaciones se van para allá. Y uno de repente dice, bueno, ¿y quién está en segundo? Estados Unidos. Ah, ya, pero con un 12,5. Entonces, de repente uno dice, parece que nos concentramos mucho en uno. ¿Se va todo para allá? O también tenemos otros clientes y como siempre uno dice y enseña, hay que diversificar los clientes. Tienes un cliente único y se te va el cliente y chao. Y hoy día creo que pasó en la semana, en ese escaneo que uno hace de informaciones, había una nota de prensa de la cantidad de inversiones chinas que cada vez hay en el país. Carretera, agua. Ahora, Luis Felipe, también cuando se empieza a debatir este tema se pone el ejemplo internacional. Entonces comenzaron también a salir los argumentos de hay otros países que ya están también poniendo sobre tasa porque esto es algo que está pasando para proteger su industria local. ¿Hasta dónde entonces o cómo convive también, si uno piensa en este mundo ya globalizado dentro de las relaciones internacionales comerciales, cómo conviven estos tratados internacionales de libre comercio con también la protección de la industria como local entonces, donde prevalece, porque
se sacó mucho a colación el tema de, bueno, México también está hablando este tema, aplicó sobretasa, no sé si Estados Unidos también, pero se ponen ejemplos de otros países que estarían en una situación similar en este aspecto y que quieren entonces proteger su industria nacional. ¿Cómo debería balancearse quizás este tema? Es difícil. ¿No? Más que difícil, mira, yo siempre, a mí me gusta analizar los casos en su mérito, sin perjuicio de que uno pudiera ver ejemplos comparativos, pero a veces, siempre digo mal de muchos y uno sabe lo que sigue a continuación. Pues. Entonces, de repente mi pregunta es, entonces, ¿son las salvaguardias una real solución en el tiempo? En el tiempo, a lo largo del tiempo. Esa es la gran incógnita lo que se le pregunta a Huachipato. Porque es claro. la salvaguardia. Ya, mira, nos vamos a poner generosos, vamos a poner una salvaguardia no del 25%, del 28%. ¿Es una salvaguardia a lo largo del tiempo? ¿Es una empresa estratégica que hay que proteger? ¿O es repensar Huachipato? No olvidemos que sus dueños es CAP, que CAP tiene otra cantidad de empresas que son relacionadas a la minería, al fierro, etcétera, en Chile, en Perú, en la costa pacífica principalmente. Entonces, ¿se puede repensar Huachipato? Por eso traía más preguntas que respuestas. ¿Se puede buscar una especialización y pensar en acero de ciertas características más especializados, en acero con mayor valor agregado? Sí. Y ahí un poco responder tu pregunta, o sea, porque finalmente yo no puedo competir con tamaño, hay un tema de escala. O sea, China es como, no sé, es como un monstruo, en el buen sentido de la palabra, en términos de escala de producción. Por lo tanto, tiene toda una logística, costos de transporte muchísimo más sencillos que los que podamos tener nosotros. Y eso hace que sus costos finalmente, además de encontrar la Comisión de Distorsiones, encontró también que había un poquito de dumping que hacía que hubiera cierta sobretasa a ciertos productos. Pero tampoco en la medida que lo pedía Huachipato. Entonces la pregunta, ¿se puede buscar aceros más especializados? Se puede, y aquí voy a lanzar un término que de repente estaba haciendo la columna y se me ocurrió. ¿Se puede pensar en una siderúrgica boutique? Fíjate que lo había, no con esas palabras, pero creo que alguien también lo planteaba en algún momento. Porque así como existen, dije, hay hoteles boutique que no compiten con estas grandes cadenas de hoteles, sino que se especializan y dan un servicio, en este caso, distinto, con una experiencia distinta. Entonces, ¿puede Huachipato repensarse y pensar en eso? ¿Es la solución que los clientes, porque escuchaba también al ministro y decía, bueno, es hora de que se pongan la mano al corazón, las mineras, y es pedirle al cliente que compre a un precio más alto? No, es que tú ya no puedes comprar aquí, tienes que comprar acá, pero tienes que comprarlo más caro. No, si esto es libertad de mercado, o sea, yo no puedo... Que además lo que significaría eso es que si yo empiezo a obligar a todos a comprar en Huachipato a un precio más alto, también eso se transfiere a precio. Entonces, todo es más caro. Entonces, supongamos que es así. Bueno, entonces hoy día construir un edificio, si lo hago con esas características, puede ser que sea todo más caro, el cobre va a salir más caro, vamos a perder competitividad en el cobre y finalmente van a llegar otros con cobre más barato y nos va a pasar lo mismo. Entonces, ojo, la libertad de compra en la cadena de suministro, eso es súper importante. Uy, hartas preguntas. Dejé más preguntas que respuestas. Sí, yo creo que a lo mejor de aquí al otro jueves podemos tener las novedades. Así que ¿cómo avanza el tema? Porque, yo insisto, es la real solución el llegar con una sobretasa. Ya, supongamos, se arregla, ministro, lo mejor, como pone dices tú, es un parche nada más. ¿Vamos a aguantar un poquito una línea de flotación o de frentón ya esto se cierra? Uy, vamos ahí a ver también. Hay varias líneas que vamos a ir siguiendo. Luis Felipe, usted sabe que siempre el tiempo se nos hace agua. Así es, siempre creen que en media hora uno puede hablar, uno necesita una hora. Así es. Gracias por acompañarnos otro jueves más aquí para, por supuesto, actualizarnos de todas las novedades también del ámbito económico.
Cuídese mucho. Nos Sí, vemos muchas el gracias. próximo jueves. Un abrazo y a todos quienes nos escuchan, que tengan un muy lindo jueves. Por supuesto.